¿Qué tal? Buenos días, doctor Jaime Mayorga. Bueno, a mi grupo nos ha tocado exponer acerca del tema de cálculo de reserva. Los integrantes somos el alumno Patricio Camarena Fernando y quien les habla, usuario de cantera Juan Pierre. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, debo definir qué cosa es una reserva y qué cosa es un recurso. Bueno, en esa imagen se aprecia una calcopirita de integración en cuarzo y se ha señalado lo que es bueno, lo amarillo, el mineral amarillo, que vendría a ser la calcopirita, ¿no? Bueno, esto también se considera como mena, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un recurso mineral? Un recurso mineral o mena es una concentración natural de algún elemento compuesto, bueno, que se encuentra en la corteza terrestre, que puede ser extraído o procesado por diferentes tecnologías disponibles. Bueno, en todo caso, ¿y qué sería una reserva mineral? Las reservas son recursos minerales que son valiosos, bueno, deben ser legales, también deben ser económicamente rentables y también deben tener una fácil extracción. Siguiente, por favor. Bueno, también, cómo se estima la reserva? Bueno, se va a estimar con diferentes factores con diferentes estudios de factibilidad. Bueno, tienen que ser factores mineros, metalúrgicos, económicos, ambientales, de mercados, también sociales y gubernamentales. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia de la estimación de recursos es vital, ya que con una correcta inversión minera se va a realizar un proceso de modelación de yacimiento que se ajuste a lo mejor posible de la realidad de estudio. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo es determinar la cantidad, la calidad, la posibilidad de explotación comercial de mineral. Bueno, también planificar el negocio, la explotación, también el tratamiento del mineral, la restauración ambiental y también mejorar la estimación de ley, el tonelaje de los bloques de un cuerpo mineral. Siguiente, por favor. Bueno, definición de cálculo de reserva. En primera instancia, bueno, este es un proceso continuo. En ese proceso continuo, primero se va a dar la exploración y recopilación de información. Es decir, se va a tener que bueno, analizar, estudiar, recopilar diferentes estudios, ¿no?, que se han hecho anteriormente. Posteriormente se va a hacer una interpretación geológica y una estimación de recursos. Y por último, se va a estimar las reservas. Siguiente, por favor. Bueno, el cálculo de reservas es un proceso técnico integrado que tiene una secuencia usual, empezando por el estudio geológico, el muestreo, el análisis de datos, la interpolación de datos, la extrapolación de datos y por último la delimitación del cuerpo mineralizado. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que definir los tipos de bloque mineral. De acuerdo a su valor económico, se puede definir en 5 bloques de minerales. El mineral de alta ley, que es un mineral de alta calidad, cuyos valores son mayores a 1 onza por tonelada corta. Bueno, en este caso, este mineral genera utilidades tanto directas, indirectas, utilidades de ventas, de administración, bueno, cubre con gastos financieros, gastos de depredación, por regalías y reservas de indemnización. También si encontramos con mineral de mena, este mineral también es un mineral de alta calidad, también tiene valores cuyos son mayores de 1 onza por tonelada corta, pero este no cuenta con reservas de indemnización. También tenemos el mineral marginal. Bueno, este mineral por sí solo no genera utilidades, pero sí ayuda a generar al explotarse junto al mineral mena. Cubre los costos de utilidades directos, los costos indirectos, los costos de ventas y también el 50% de gastos, los gastos de administración, los gastos financieros y los gastos de depreciación. También tenemos al mineral submarginal. Bueno, este es aquí un mineral no económico cuyo valor solo cubre el costo de producción y las regalías correspondientes. Y por último tenemos el mineral de baja ley, que es aquel mineral no económico cuyo valor es inferior al del mineral submarginal, el cual su valor económico es menor que el costo de producción, por lo que no debe explotarse. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos clasificar de acuerdo a su accesibilidad. En primera instancia tenemos a los minerales accesibles. Bueno, son minerales cuyos valores se encuentran operativos, ¿no? Tanto en galerías, chimeneas, piques. Están constituidos por bloques que están en explotación o listos para entrar en etapa de preparación. También, bueno, también encontramos a eventualmente accesible.
que está constituido por bloques que necesitan desarrollarse o rehabilitarse. Se encuentran en zonas derrumbadas o comúnmente se hallan por debajo del nivel inferior de cada estructura mineralizada. Y por último tenemos al bloque mineral inaccesible, que es aquel mineral cuya posición es similar a lo indicado para el mineral eventualmente accesible, pero que la apertura o rehabilitación de labores para hacerlo accesible es evidentemente muy costosa. Por ese caso, se evita realizar bueno, explotación en estos minerales. Siguiente, por favor. Bueno, por último, de acuerdo a su certeza geológica, encontramos a los minerales probados, ese mineral que virtualmente no hay riesgo de continuidad de la mineralización. Está expuesto en una, dos o más caras suficientemente muestreadas, que pueden ser afloramientos, trincheras convencionales y labores mineras subterráneas. eh, Tenemos los minerales del bloque mineral probable, que es aquel mineral el que el riesgo de continuidad es mayor que probado, pero que tiene suficiente indicación para suponer la continuidad del mineral. Generalmente se alinean de la continuación del mineral probado. También tenemos al bloque mineral inferido, que es el mineral cuyo tonelaje y la ley estimadas se basa mayormente en el amplio conocimiento del carácter geológico del yacimiento o en pocas muestras medidas. Esta estimación se basa en continuidad asumida o repetición de evidencias geológicas favorables. Y por último tenemos al bloque mineral potencial, que es aquel cuyo bloque se basa mayormente en criterios geológicos de yacimiento, en donde el principal objetivo es delimitar zonas mineralizadas con mayor posibilidad de convertirse en reservas, bases e indicaciones indirectas, como asociaciones litológicas, estructuras geológicas, etc. Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos a los criterios de ubicación, se encuentran en las leyes, ¿no? Bueno, a partir de tarjetas de muestreo se van a elaborar tarjetas de ubicación por bloque mineral, en donde se aplica ciertos reajustes geoestadísticos para aquella ley promedio del canal que sean nombradas después de descartar la presencia de un error en la etapa de muestreo y análisis. Bueno, en el caso del oro y la plata, esta ley es cuantificada por onzas por toneladas cortas. El ancho mínimo de minado, bueno, equivale al espaciamiento mínimo de dos taladros perforados, el cual después de la voladura genera una dilución mínima. Y también tenemos los curvas isovalores. Bueno, otra consideración importante es delimitar un bloque de acuerdo a las anomalías isovalóricas, tomando en cuenta la continuidad de sus valores, su tendencia en la beta. El siguiente, por favor. Bueno, a continuación, ese vendría a ser un plan de isovalores, bueno, es de una tesis del año 2018. Bueno, ahí se puede observar la sección y también se observa la beta esperanza y la tendencia que tiene la beta, ¿no? Siguiente, por favor. Los saltos erráticos. Bueno, en un principio, para determinar si un valor anómalo es errático, compramos este valor de oro es errático dentro de un tren de mineralización. Se considera una muestra errática de oro cuando su valor está 5 veces por encima del promedio del tramo de un mismo tren de mineralización donde se encuentra, sin considerar las muestras que se sospecha sean erráticas. Será reemplazada por el promedio de las dos muestras adyacentes, bueno, sea anterior o posterior, o en todo caso se castigará por el promedio del valor de todo el tren, sin considerar el promedio de la ley de dicho canal. Esto se aplica cuando coincidentemente dichas leyes adyacentes sean también consideradas altos erráticos. A continuación le doy el paso a mi compañero para que continúe con la parte teórica y culmine con el modelamiento. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos las dimensiones y delimitación de un bloque mineral, pues trata de representar la forma de la mineralización según su valor y certeza, mediante el uso de figuras geométricas que son denominadas pues bloque de mineral, ¿no? En una sección longitudinal vertical. Y bueno, el contorno de dicho bloque puede ser un rectángulo cuando se tiene un solo tramo de labor, o un polígono cuando se habla de más de una sola labor, con o sin sondajes, debiéndose contornear manualmente. Ahora, la forma y tamaño de los bloques depende de la cantidad de labores que los limitan, pero siempre debe tenerse en cuenta primero los criterios geológicos como son las curvas de isovalores, la interpretación estructural y también la mineralogía, ¿no? Además de la información o la información que nos puede proporcionar los sondajes, ¿no? Ahora,
Viendo los tipos de mineral, tenemos dos, que son los minerales probados, que como se señala ahí, es aquel mineral cuyo tonelaje, ley, densidad, forma, tamaño y otras características físicas, pues pueden ser estimadas, como dice ahí, con un alto nivel de confianza, a diferencia de un mineral probable, que donde dichas características solamente pueden ser estimados con un razonable, ¿no? Un razonable nivel de confianza. Y pues para ambos casos, su estimación está en base a los laboreos mineros realizados. Ahora, en la parte de los cálculos se realiza en dos partes, ¿no? La primera, que es el cálculo preliminar en los planos y tarjetas de muestreo, delimitando los respectivos bloques de mineral. Luego, se hacen las correcciones preliminares en los bloques, donde se tiene también las leyes erráticas, el ponderado de leyes por su ancho cuando existe más de una muestra por canal, y cuando hay varias muestras por canal, se debe eliminar todas aquellas muestras de leyes que no estén dentro del tren mineral económico, ¿no? Ahora, en los promedios tenemos de dos tipos: los promedios de anchos, que se definen como el promedio aritmético de los anchos de la labor muestreada. Aquí está la fórmula, que es el ancho muestreo igual a la sumatoria de los canales entre el número de canales. Y los promedios de leyes, además que, bueno, dentro de esto se tiene el promedio de ley de una sola labor, que como dice aquí es igual a la sumatoria de los anchos por las leyes entre la suma de sus anchos, ¿no? También tenemos dentro del promedio de leyes el promedio de ley de un bloque, que con dos o más labores pues es igual a la suma de las longitudes por los anchos por las leyes entre solo la longitud por los anchos, ¿no? El promedio de ancho de una labor es un promedio aritmético de los anchos de la beta muestreada. Y finalmente el promedio de anchos de un bloque, que, bueno, se toman los anchos promedios de los lados, este se multiplica por cada una de las longitudes consideradas con la letra L, y luego se suman todos esos productos y se divide entre las longitudes, ¿no? Del perímetro del bloque. Bien, ahora hablaremos de los modelamientos, y pues todo cálculo de reservas parte de un modelo de un yacimiento que lo represente de la mejor manera posible, ¿no? Ahora, el modelamiento consta de dos etapas. La primera, que consiste en la definición de la morfología, o sea, la geometría y la forma del yacimiento, y bueno, principalmente de sus mineralizaciones, ¿no? Y del contenido de cada una de ellas. La segunda es la que, bueno, se evalúa básicamente los criterios técnico-económicos, ¿no? En la primera etapa se crea un modelo geológico del yacimiento en sí, y en la segunda el modelo económico del mismo. Ahora, ambos modelos son económicos y, bueno, al lado derecho tenemos un pequeño esquema que simplifica este procedimiento, ¿no? De los datos geológicos, pasando al modelo geológico, el modelo económico y finalmente el resultado, que es la cuantificación de las reservas explotables. Ahora, las muestras que se usan para la modelación y la estimación de las reservas representan, pues, como ya sabemos, una fracción mínima de lo que vendría a ser todo el yacimiento, por lo que hay una gran diferencia entre lo que contamos como información y lo que se va a llegar a estimar, por lo que es muy importante el correcto manejo de dicha información, ¿no? Para no caer en una sobreestimación o una subestimación del mineral. Por eso se debe conocer muy bien la geología para no cometer un error mayor, ¿no? Al momento de la modelación. Y también se debe entender el modelo del yacimiento que estamos diseñando y hacerlo lo más flexible posible para cualquier modificación que pueda surgir en el camino, ¿no? Ahora, en la imagen derecha se aprecia un ejemplo de un mal y de un buen modelamiento. Los resultados de los sondajes, pues, si bien sabemos, se pueden interpretar de distintas maneras, pero para no caer en el error es necesario considerar otros factores, además de la información que nos vayan a dar los testigos. Como se aprecia, pues para este caso se dio una sobreestimación de recursos, ya que lo que se interpretó inicialmente eran estos cuerpos alargados de mucha potencia, cuando en realidad eran estructuras alargadas pequeñas, ¿no? Y pues en este caso, como se señaló, se hizo una sobreestimación de recursos, ya que no se consideró otros factores geológicos o estructurales para la primera interpretación, y después de haberlos considerado, pues se dedujo que en sí
las estructuras mineralizadas eran de esta forma, ¿no? Bien, continuando. Para determinar de manera correcta el valor de un yacimiento se debe tener bien claro los siguientes parámetros, ¿no? Primero, la potencia de la roca mineralizada, el peso específico de dicha roca, la mineralogía de la mena, la competencia de la roca, que es el factor, el parámetro RQD, y finalmente el grado de recuperación metalúrgica, ¿no? Ahora, el proceso de modelación para el cálculo de reservas siempre empieza con delinear el cuerpo mineralizado y luego subdividirlo en figuras simples, ¿no? Ya sean sectores o bloques, cuyos volúmenes pueden ser calculados por fórmulas geométricas conocidas, ¿no? Ahora, las reservas del cuerpo se calculan determinando áreas y volúmenes para cada bloque, ¿no? Determinando también las leyes medias y las toneladas de metal o el elemento valioso que vayamos a estudiar en este caso, ¿no? Ahora, para la sección, o bueno, la selección del método de modelación se debe tener en cuenta estos parámetros, que vendrían a ser las características geológicas del yacimiento, las técnicas de exploración, la disponibilidad de los datos de información, el objetivo principal y finalmente el grado de exactitud requerido. Y para el correcto cálculo de reservas se sugiere esta secuencia de pasos que ya lo había mencionado mi compañero, que vendría a ser el estudio geológico, luego el muestreo, el análisis de datos, la interpolación y extrapolación de datos y la delimitación del cuerpo mineralizado, ¿no? Como se señala aquí, el punto clave es determinar el método de interpolación y extrapolación de los datos de muestreo y pues para conseguirlo es necesario conocer muy bien las características geológicas de la formación y los procesos de emplazamiento del mineral, la geología estructural y la génesis o el proceso que dio origen a nuestro yacimiento, ¿no? Bien, ahora, como se señala aquí, el modelo geológico tiene por finalidad recoger la información básica de un yacimiento y luego reflejar su realidad geológica. Ahora, su creación, estudio y análisis es realizado siempre por un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Que conforma o está conformado por geólogos, ingenieros, economistas, financistas y muchos más, ¿no? Ahora, para realizarlo, pues se requiere de diferentes datos parciales, ¿no? Obtenidos de muestras como pueden ser de calicatas, de sondeos, de labores mineras, la misma geofísica, etcétera. Ahora, el paso siguiente consiste en sintetizar los datos particulares en un solo ente, ¿no? En un solo modelo, que vendría a ser pues ya el modelo del yacimiento, utilizando diversos métodos de estimación. Ahora, las características básicas de todo modelo geológico pues son las siguientes. Primero, debe reflejar solamente el conocimiento geológico de un depósito. Esto quiere decir que el modelo no debe verse afectado por las fluctuaciones del mercado, ¿no? Que podrían ser los precios o los costos. Ahora, en una etapa posterior, ya será cuando se le apliquen los criterios técnico-económicos que estamos señalando en este punto, ¿no? Y ya pasaría de un modelo geológico a un modelo económico. Ahora, la complejidad del modelo debe ser directamente proporcional a la envergadura y el valor del proyecto. Esto quiere decir que para depósitos pequeños, los modelos manuales pueden ser suficientes, ¿no? No requiere de modelos complejos y bien detallados cuando se trata de depósitos pequeños. Sin embargo, para yacimientos complejos, como ya nos hemos explicado, sí puede ser necesario un modelo mucho más completo y detallado para limitar el rango del error, ¿no? Para cometer el menor error posible. Y finalmente, el modelo debe estar sujeto a una continua actualización. Esto quiere decir que debe estar al día conforme avance la información geológica y se siga obteniendo nuevos datos y nueva información, ¿no? Ahora, brevemente mencionaremos los tipos de estimación, que son primero la estimación global, que busca estimar la ley media y el tonelaje de todo el yacimiento, y la estimación local, que busca estimar la ley media de unidades o bloques dentro de la zona grande denominada S, con el fin de localizar las zonas ricas y las zonas pobres. Ahora, estos dos se relacionan ya que los valores globales se componen de los valores locales de los sectores, ¿no? Esto quiere decir que una estimación global se puede obtener de la suma de pequeñas o cada uno o individuales, ¿no? Estimaciones locales. Bien, ahora los métodos para estimar reservas.
Hemos considerado tres grupos de estos métodos. El primero, que es los geométricos, los clásicos o tradicionales. El segundo, los geoestadísticos. Y finalmente, los métodos 3D, ¿no? Ahora, los métodos geoestadísticos, a diferencia de los métodos geométricos, son más exactos y ofrecen una información más completa. Y para poder aplicar estos métodos geoestadísticos es necesario tener conocimientos de geoestadística y un correcto manejo de softwares, ¿no? Como puede ser el caso de ArcGIS o Leapfrog. Ahora, también es necesario tener un gran número de datos, de sondeos, en este caso, en distintas direcciones para poder calcular el semivariograma. Y finalmente debe existir una variable regionalizada, que en este caso puede ser la ley, que nos permita, ¿no?, obtener el modelo del variograma. Ahora, dentro de los métodos geométricos clásicos o tradicionales, tenemos la media aritmética, que pues, como ya sabemos, básicamente es un promedio nada más, ¿no? Como señala aquí, estima la media aritmética, que está denominada como ZS, de un conjunto S promediando las leyes de los datos ZI que están dentro de esta área grande, ¿no? S. En otras palabras, la ley media es la sumatoria de todas las leyes de los sondajes entre el número de los sondajes, ¿no? Ahora, este proceso es simple y fácil de calcular y todos los datos tienen el mismo peso, que vendría a ser 1 entre n. El inconveniente con este método es que produce malos resultados cuando hay agrupaciones de datos. Como podemos apreciar en este ejemplo, en la esquina superior izquierda pues hay una pequeña agrupación de datos y pues como señala aquí en el ejemplo, en la figura existe una agrupación de datos en una zona de alta ley, ¿no? Bien, otro método es el método de los perfiles o secciones, que es muy común para yacimientos mantiformes y se establecen secciones perpendiculares al eje principal del yacimiento en el cual se efectúan los sondeos. Esto quiere decir que se hacen una serie de sondeos, uno detrás de otro, de forma perpendicular al eje del yacimiento y pues dos secciones continuas definen un bloque. O sea, esta línea de aquí de sondajes con esta otra línea de sondajes van a definir un bloque, al igual manera con este y con este y con este y con este. Y ahora la integración de estos nos determinará el modelo, ¿no? Como habíamos apreciado, estos serían los perfiles o las secciones y estas líneas verticales serían los sondajes. Y bueno, aquí también se señala el parámetro L, que vendría a ser la distancia entre las secciones, ¿no? Entre las filas de sondeos. Bien, el procedimiento es el siguiente. Primero se calcula el área de cada una de las secciones, que habíamos señalado aquí. Se calcularía esta área de acá. Y la ley media de cada sección mediante el uso de esta fórmula, ¿no? Luego se calcula el volumen y el tonelaje de cada bloque o panel, limitado por dos secciones continuas. Esto quiere decir que el volumen entre, digamos, la sección 1 y la sección 2 sería el promedio de dichas áreas por la distancia que separa estas secciones, ¿no? El tonelaje de similar manera entre las secciones 1 y 2 sería el promedio de las áreas por la distancia que separa dichas secciones por el peso específico, ¿no?, del mineral. Luego la ley media en cada volumen, representada con la letra V, se calcula ponderando las leyes determinadas de las secciones que delimitan el bloque. Entonces lo que se genera aquí es un promedio ponderado en el cual el volumen se obtiene mediante la ley de la sección 1 por el área de la sección 1 más la ley de la sección 2 por el área de la sección 2 entre la suma de las áreas, ¿no? Ahora, el volumen total del yacimiento se determina mediante la sumatoria de todos los bloques delimitados por la sección. Bueno, esto es evidente, ¿no? Para hallar el volumen total, solo se tendría que sumar los volúmenes pequeñitos. Ahora, la ley media del yacimiento se obtiene ponderando las leyes de cada panel o bloque con su volumen. Bueno, para saber la ley del yacimiento, se tendría que hacer la sumatoria de la multiplicación de la ley de cada bloque por su respectivo volumen entre la sumatoria de todos los volúmenes, ¿no? Y así se determinaría o se cuantificaría la ley de este yacimiento. Luego tenemos el método de los triángulos,
Y este es un método muy recomendable cuando la ley y la potencia no varían mucho, ¿no? Al igual que en el método de los polígonos que vamos a ver más adelante. Ahora, este método se basa en unir los sondeos, estos puntitos con una numeración son los sondeos mediante líneas rectas, ¿no? Formando un mallado triangular. O sea que lo que se busca es formar triángulos, ¿no? Ahora, cada triángulo es la base de un prisma imaginario que tendrá una potencia determinada. Bueno, la fórmula es la siguiente, ¿no? Si nosotros tuviésemos o quisiéramos determinar la ley de un triángulo formado por los sondeos 1, 2 y 3, lo que se tendría que hacer es multiplicar la ley del primer sondeo por, como se señala aquí, la longitud del sondeo entre la sumatoria de las longitudes de los tres sondeos. Dicho de otra forma, la ley de cada prisma se calcula como la media aritmética de las leyes medias en los tres sondeos de los vértices del triángulo o como la ley media ponderada por las potencias en cada una de las tres muestras, ¿no? Bien, ahora, para realizar este método es necesario mantener la equilateralidad de los triángulos, ¿no? En caso contrario, puede originarse errores. Si apreciamos esta imagen de la izquierda, podemos notar que sí se han formado los triángulos como esperábamos, ¿no? Sin embargo, aquí podemos notar que hay triángulos un tanto alargados, con ángulos obtusos, lo cual sale un poco del principio de la equilateralidad, ¿no? Por esa razón, esta malla o esta red de triángulos pues estaría mal, ¿no? A diferencia de esta otra, que como podemos apreciar en estos dos triángulos de aquí, si nosotros unimos el sondaje 1 con el 7, pues se forman dos triángulos que están un tanto más o mejor representados y que siguen el principio, ¿no?, de la equilateralidad. Por lo que este tipo de red, este tipo de malla ya estaría mucho mejor, ¿no? Ahora, generalmente, pues este método es más adecuado que el método de polígonos por el simple hecho de que la estimación de la ley de cada bloque, como es una base triangular, pues interviene solo la información de tres sondajes, ¿no? De tres sondeos. Como son tres puntos de un triángulo, pues ya es más factible, ¿no? Mucho más sencillo, a diferencia de los métodos de polígonos que vamos a verlo más adelante. Ahora, las desventajas radican en que puede llegar a ser complicada la generación de estos triángulos, como ya hemos visto, y luego también pues el cálculo de las áreas de cada uno de estos triángulos, ¿no? Ahora, el método de los polígonos, como ya hemos señalado anteriormente, pues es mejor aplicable para depósitos con pocas variaciones de ley y potencia. Para este método se basa en el hecho de que cada muestra tiene un área de influencia. Eso quiere decir que este sondaje, por ejemplo el sondaje 5, va a tener un área de influencia, ¿no? Al igual que cada uno de los otros sondajes. Ahora, teóricamente, el depósito permanece con las mismas características observadas en la muestra, lo que equivale a decir que las modificaciones de los valores entre las muestras consecutivas se hace de una manera uniforme. Ahora, esta modelación se basa en generar polígonos de influencia. Cada uno de estos polígonos se denomina polígonos de influencia alrededor de cada sondeo o muestra. O sea, cada polígono va a tener en el centro un sondeo, ¿no?, o una muestra. ¿Y cómo se determinan estos polígonos? Pues cada polígono es definido por las mediatrices trazadas sobre los segmentos que unen los sondeos o los datos próximos. Esto quiere decir que si nosotros tuviésemos este sondeo y este sondeo de acá, dibujamos una línea, buscamos el punto medio y por ese punto medio trazamos una recta perpendicular que corte dicha línea. Y posteriormente hacemos lo mismo con todos los sondeos que están alrededor de dicho punto y estos van a delimitar un polígono, ¿no? Ahora, tanto el espesor como la ley del mineral se consideran constantes dentro de cada polígono e iguales a la potencia y la ley media del sondeo correspondiente. Y también habíamos señalado que a cada polígono le va a corresponder un sondeo. Cada polígono va a tener solo un sondeo dentro de él. Y la altura de estos modelos tridimensionales va a ser igual a la longitud del sondeo o la potencia de la mineralización, ¿no?
y todo el volumen del prisma se le asigna la ley del sondeo. Ahora, en ocasiones este método a veces es poco realista por el hecho de que el gran peso relativo de los datos aislados a los que les suele corresponder una gran área de influencia, sobre todo en mallas irregulares y amplias. Por lo que estos modelos son ideales para yacimientos tabulares con contactos claros entre material estéril y material que sí contiene mineral, ¿no? Y bueno, también donde no hay grandes accidentes tectónicos y con mineralizaciones homogéneas. Como podemos apreciar en estas fórmulas, el tonelaje es igual al producto del área por la potencia por el peso específico del mineral y la cantidad de metal es el resultado de multiplicar el tonelaje que ya hemos definido por la ley, ¿no? Si nosotros tuviésemos este ejemplo, las reservas globales se hallarían mediante esta fórmula, ¿no? Que como ya habíamos visto, la ley es la sumatoria del producto de las leyes individuales de cada uno de estos polígonos por su superficie respectiva entre la suma de superficies o áreas, ¿no? Bueno, esto sería para el caso de representaciones en 2D, pero en el caso tridimensional, pues las áreas representadas con la S se reemplazarían por las Vs, ¿no? Que vendrían a ser los volúmenes de los prismas. Bien, ahora tenemos el método de bloques que comúnmente es usado para depósitos en una fase de investigación avanzada o de preexplotación, ¿no? Es ideal para yacimientos masivos que pueden ser explotables en open pit o en cielo abierto o tajo abierto y para mineralizaciones de tipo tabulares o de poca potencia, ¿no? Ahora, en estos modelos se suele discretizar con paralelepípedos iguales en todo el área, o sea, cada uno de estos bloquecitos representa o son bloques iguales, aunque existen variaciones dentro de esta modalidad, ¿no? Que eso es un tema aparte. Ahora, estos paralelepípedos son unidades de exploración que luego se convertirán en unidades de explotación, por lo que es necesario que sigan un mismo criterio, ¿no? Para su generación. Ahora, este método, para poder determinar las dimensiones de cada uno de esos bloques que habíamos señalado, hay que considerar estos parámetros, ¿no? Primero, la variabilidad de las leyes, el tamaño y el desplazamiento de las muestras, las capacidades de los equipos mineros, la escala productiva de la futura explotación, los taludes de diseño de la explotación y finalmente la capacidad de los equipos informáticos. Ahora, el procedimiento de elaboración de este modelo es un tanto complicado, pero es entendible, ¿no? Primero se parte de una red de sondeos que no necesariamente debe ser regular, no deben estar separados una misma distancia, pero que sí estén referenciados con sus coordenadas de ubicación, ¿no? Que deben ser en los ejes X, Y y Z respecto a un origen en común que vendría a ser el punto O, ¿no? Ahora, cada sondeo recoge los datos de las formaciones geológicas que atraviesa y las propiedades o atributos de cada una de estas formaciones, ¿no? Luego se divide el yacimiento por planos horizontales equidistantes, o sea, cada uno de estos planos está separado del otro a una distancia igual y se pondera, ¿no? La información de los sondeos en tramos coincidentes con la separación entre los planos, como si fuera un principio de máximo común divisor, ¿no? Y bueno, dicha separación suele tomarse igual a la altura del banco. Luego, sobre el plano horizontal se traza una malla regular y en cada vértice se estiman los atributos de la mineralización. Luego, cada bloque tridimensional que está localizado por sus coordenadas espaciales de su centro, o sea, de cada bloquecito se tiene las coordenadas de su centro, que vendrían a ser en el eje X, Y y Z, y pues estos bloquecitos tienen por base la abertura equivalente de la malla y la altura que va a ser igual a la diferencia de cotras entre los niveles que se habían definido en el paso 2. Y por consiguiente, pues el yacimiento mineral va a estar representado por una serie de valores, ¿no? Asignados a cada bloquecito. Bien, este sería el modelo terminado, el modelo finiquitado del modelo de bloques. Y pues a diferencia del método de polígonos, donde a cada sondeo correspondía un polígono, en este caso, para cada bloque hay que decidir qué información intervendría en la estimación. Y ahora cada bloque debe contener mínimo esta información que es muy importante, ¿no? Que vendría a ser la litología de la mineralogía, los metales que contiene, los contaminantes, los parámetros químico-mecánicos y de ser preferible también los datos hidrogeológicos, ¿no? Ahora, en los modelos de bloques
Se emplean funciones de extensión para estimar las variables, ya sea por leyes, los datos geomecánicos, la litología, para asignar a cada bloque del modelo realizado, ¿no? Ya casi para terminar, tenemos el método de inverso a la distancia, que también es conocido, ¿no?, como el método de la distancia ponderada, y es uno de los métodos mucho más usados. Y este método consiste o está basado en la hipótesis de que el peso de un dato aislado responde a una función inversa de la distancia, que está relacionado con el control específico de la mineralización. Y bueno, el objetivo de los métodos de la distancia ponderada o del inverso de la distancia consiste en asignar un valor a un bloque o a un punto mediante la combinación lineal de los valores de los puntos más próximos. Esto quiere decir que un punto se va a ver influenciado por los puntos que se encuentran cercanos a él. Y bueno, dicho de otra forma, se dará mayor peso a los valores más próximos y menor peso a los más alejados del punto de estimación. Esto quiere decir que habrá una mayor importancia mientras los puntos se encuentren a una menor distancia y habrá una menor importancia cuando los puntos se encuentren a una mayor distancia del punto de estimación, ¿no?, o el punto escogido. Ahora, las muestras Z que entran en la estimación deben estar dentro de un ámbito de influencia con un centro en el punto donde se asigne el valor estimado y con un radio R que se definirá previamente. Como apreciamos en la imagen, si nosotros quisiéramos saber, digamos, la ley en este punto que esto está marcando el cursor, nosotros tendríamos que conocer o tratar la información que nos pueda brindar los sondajes que se encuentran alrededor dentro de esta circunferencia de radio R, ¿no? Como señala aquí, el radio comúnmente dependerá de la experiencia del explorador, así que es un dato un tanto no tan fijo, pero que el explorador lo puede definir en función al tipo de mineralización, la dispersión de las leyes encontradas y el comportamiento estructural del cuerpo mineralizado, ¿no? Eso quiere decir que este punto se verá influenciado por estos 6 sondajes que se encuentran alrededor, ¿no? Bien, la fórmula para determinar, digamos en este caso, la ley de ese punto, pues vendría a ser la sumatoria de la ley individual de cada uno de los sondajes multiplicado por la inversa de la distancia entre el sondaje y el punto elevado al factor m, ¿no?, que como podemos apreciar aquí, señala que es generalmente toma el valor de 2, ¿no? Y bueno, este factor o esta sumatoria debe ser dividida entre igual la sumatoria de las inversas de las distancias elevado al mismo factor m. Ahora, como podemos notar en esta fórmula, pues a medida que aumenta el exponente m, se le dará más peso o se le dará más importancia a las muestras que estén mucho más cercanas al punto de estimación o al punto que queremos determinar. Y como ya habíamos señalado, pues generalmente el exponente tiende a ser A2, ¿no? Entonces, reemplazando esta m por el valor 2, esta sería la fórmula que es mucho más utilizada, la más comercial, por así decirlo, ¿no?, en función al método de inverso a la distancia. Ahora, las ventajas de este método es que es de fácil implementación, es simple y otorga a cada muestra un peso según la distancia al punto de estimación, como ya hemos venido diciendo. Y el único inconveniente con este método es que los pesos de cada muestra se encuentran determinados por un criterio geométrico. Como habíamos señalado, es un radio, ¿no?, que está en función al criterio del explorador y además no considera el agrupamiento de los datos. Bien, eso sería todo por parte de los métodos tradicionales geométricos y ahora entramos en lo que vendría a ser el método geoestadístico, que el más utilizado, el más común, vendría a ser el CRII, que es un método de inferencia espacial y que, bueno, esta es la parte más importante, el cual nos permite estimar los valores de una variable en lugares no muestreados utilizando la información proporcionada por muestras aledañas, ¿no? Es muy similar a lo que se estaban definiendo en lo del inverso a la distancia. Ahora, se utiliza para estimar el valor de una variable regionalizada a partir de factores de ponderación. Este valor se caracteriza por ser el mejor estimador lineal e insesgado de la variable, ¿no? Esto quiere decir que no, no presenta un error muy alto, así que da lugar
resultados muy confiables, ¿no? Los factores de ponderación se determinan de tal forma que la varianza de estimación sea la mínima posible. Y bueno, hay dos tipos de kriging, ¿no? El puntual y en bloques. Bien, en este pequeño esquema trataremos de explicar un poco mejor lo que vendría a ser el kriging. Primero se tiene un yacimiento y evidentemente tenemos las leyes de los testigos de los sondeos. Luego se hace una distribución estadística de las leyes y una correlación espacial después de, o bueno, formando el variograma, ¿no? Luego se genera el kriging, el Z, que sería el estimador lineal, óptimo e insesgado de un bloque o un punto basado en los valores circundantes, como vemos aquí, y en el variograma, ¿no? Luego se determina el valor medio estimado para un kriging de bloques y una varianza estimada pues para un kriging puntual, ¿no? Y lo que se conseguiría en este caso sería un mapa de isopletas. Bien, ya para terminar tenemos los métodos 3D que como bien sabemos pues actualmente se tiene una gran cantidad de softwares de modelamiento geológico y de cálculo de reservas, ¿no? Entre los más comerciales y más conocidos, pues tenemos el Datamine, el eFrog, el MinSight, el Vulkan, el Maptec Vulkan y el Surpack, ¿no? Aquí tenemos imágenes de lo que se puede generar con estos softwares, Datamine, eFrog, MinSight, Vulkan, pero todos tienen la misma intención, por así decirlo, ¿no? La misma finalidad de generar modelos geológicos a los que se les puede aplicar, pues, algunos criterios económicos y determinar la cuantificación o la estimación de los recursos minerales. Bien, finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, la primera sería que el cálculo de reservas es un procedimiento indispensable y sumamente importante para todo proyecto minero. Y bueno, este mismo cálculo de reservas requiere de mucha dedicación y precisión, ya que la inversión minera depende mucho de esto, ¿no? Y todo cálculo de reservas, como ya habíamos señalado, inicia siempre con un detallado modelo geológico. Y pues los modelos o los métodos de modelamiento geológico que son tradicionales o geométricos, evidentemente van a presentar un mayor sesgo de error, a diferencia de los métodos geoestadísticos o de 3D, donde el error ya es casi imperceptible, ¿no? Es muy pequeño. Y finalmente, pues el modelamiento geológico y el cálculo de reservas siempre requerirá de un indispensable equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Bien, esta es la bibliografía que hemos utilizado y eso sería todo. Muchas gracias.